Has perdido a tu pareja y ahora despiertas cada día sintiendo como si una parte de ti te hubiera sido arrebatada para siempre. El silencio de la casa resuena donde antes había conversaciones, risas y la reconfortante presencia de quienes compartieron décadas a tu lado. Si tienes más de 60 años y enfrentas el dolor devastador de la viudez, necesitas saber que hay un descubrimiento sorprendente que puede transformar estos días de agonía en un verdadero camino hacia la sanación emocional. A lo largo de los años de observar a personas que perdieron a sus cónyuges tras décadas de matrimonio, he notado un patrón devastador. La mayoría permanece atrapada en un ciclo de duelo aparentemente interminable porque nadie les ha enseñado que existe una manera específica de procesar el duelo conyugal que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se nos enseña sobre la superación de una pérdida. La neurociencia del duelo revela algo extraordinario sobre cómo nuestro cerebro procesa la ausencia de alguien que ha sido nuestro ancla emocional durante tanto tiempo. Cuando perdemos a nuestro cónyuge después de los 60, no solo lidiamos con la muerte de un ser querido, lidiamos con la fragmentación de una identidad construida juntos, de rutinas que se convirtieron en algo natural, de una intimidad que definía quiénes éramos en el mundo. Pero aquí está el descubrimiento que lo cambió todo para una de mis pacientes. María, de 65 años y viuda desde hacía 6 meses, acudió a mi consulta repitiendo las mismas palabras que escucho de tantas otras. Dijo que ya no sentía alegría, que cada objeto de la casa solo le causaba dolor, que se despertaba cada mañana esperando encontrar a su marido a su lado. Lo que le ocurrió a María en las semanas siguientes desafía todo lo que pensamos sobre el tiempo que tarda en sanar el dolor de la viudez. En tan solo unos días, comenzó a experimentar algo que no había sentido desde su pérdida. No fue una cura mágica, ni una negación del duelo, sino una profunda transformación en la forma en que su cerebro procesaba la ausencia de su esposo. El descubrimiento llegó a través de sus nietos, cuando le trajeron una caja de fotografías antiguas que no había visto en años. Pero no fue mirar las fotos lo que lo transformó todo. Fue lo que hizo con esos recuerdos lo que generó una revolución emocional en su forma de afrontar la viudez. Escribe sí ahora si reconoces este dolor en tu vida y estás listo para descubrir cómo transformar el anhelo en algo que sane en lugar de destruir tu corazón todos los días. María estaba experimentando exactamente lo que tú quizás estés sintiendo ahora mismo. Casada durante 42 años con Juan, construyeron una vida donde cada gesto, cada rutina, cada decisión se tomaba pensando en el otro. Cuando él falleció repentinamente de un infarto, ella no solo perdió a su esposo, perdió su identidad, su propósito, la razón por la que se despertaba cada mañana. Los primeros meses fueron una pesadilla constante. María se despertaba a las 5 de la mañana, la hora a la que siempre le preparaba el café a Juan, y por unos segundos olvidaba que ya no estaba. La realidad la golpeaba como un puñetazo en el estómago. Se pasaba el día entero flotando entre tareas sin sentido, charlando consigo misma como si él todavía estuviera allí, guardando su porción de almuerzo por puro reflejo. La casa, otrora un remanso de amor, se había convertido en un doloroso museo. Cada habitación gritaba su ausencia. El sillón vacío en la sala, el lado frío de la cama, el silencio donde antes se alzaban sus historias de trabajo, sus cariñosas quejas sobre el equipo de fútbol, sus planes de fin de semana que nunca se concretarían. María empezó a evitar salir de casa porque la gente no sabía qué decirle. Algunos intentaban consolarla con frases vacías como «Él está en un mejor lugar» o «Tienes que seguir adelante». Otros simplemente cambiaban de tema, incómodos con la intensidad de su dolor. Se sentía invisible en su propio sufrimiento, como si la sociedad le hubiera puesto una fecha límite para superar 4 décadas de amor compartido.
Las noches eran las peores. María caminaba por la casa vacía, tocando las pertenencias de João, oliendo el aroma que aún perduraba en su ropa. Incluso dormía en la sala, porque la cama matrimonial se había convertido en un océano helado de soledad. Empezó a preguntarse si valía la pena seguir viviendo cuando la mitad de su alma se había ido con él. Fue entonces cuando sus nietos aparecieron con una caja polvorienta del ático, llena de fotografías que no había visto en décadas. Fotos del inicio de su noviazgo, su luna de miel, los primeros años de su matrimonio, sus hijos pequeños y celebraciones familiares. Al principio, María quiso negarse. Pensó que ver esas imágenes solo intensificaría su dolor, como tocar una herida abierta. Pero algo extraordinario ocurrió cuando finalmente abrió esa caja. No fue la nostalgia devastadora que esperaba. Fue un descubrimiento que cambiaría por completo su relación con la añoranza y transformaría su dolor en algo completamente diferente. Una revelación sobre cómo nuestro cerebro puede reconfigurar los recuerdos de la pérdida para convertirlos en puentes hacia la sanación emocional, utilizando precisamente lo que más nos duele como combustible para nuestra recuperación. Lo primero que María descubrió al abrir esa caja de fotografías fue algo que revolucionó por completo nuestra comprensión de cómo procesar la viudez. En lugar de mirar las fotos y sumirse en la tristeza, comenzó a practicar lo que llamamos diálogo activo con los recuerdos. No se trataba simplemente de recordar, era hablar con cada momento capturado como si João aún pudiera oírla. Tomó la primera foto, del día que se conocieron en la fiesta de la iglesia, y empezó a hablar en voz alta. «João, ¿recuerdas lo nervioso que estabas al invitarme a bailar? Tenías las manos tan sudorosas que lo notaba cuando me tomaste las mías. Pero aquí está el secreto que lo cambió todo». En lugar de detenerse en los recuerdos, María continuó la conversación. «¿Y sabes lo que descubrí hoy? Nuestra nieta Ana hace exactamente los mismos gestos cuando está nerviosa. Sigues aquí a través de ella». Esta técnica de diálogo activo tiene un efecto extraordinario en nuestro cerebro. Cuando hablamos con los recuerdos, en lugar de simplemente sufrirlos, creamos nuevas conexiones neuronales que transforman el dolor en una presencia continua. El cerebro deja de interpretar el recuerdo como una pérdida permanente y comienza a procesarlo como una conexión presente. María descubrió que cada fotografía no solo representaba un momento del pasado, sino un puente hacia el presente. La foto de su primer apartamento le hizo comprender cómo los valores que João le inculcó aún guiaban sus decisiones diarias. La imagen de ellos pintando la casa juntos reveló que aún poseía la paciencia y el cariño que él tanto admiraba en ella. La segunda técnica surgió de forma natural. María empezó a crear lo que llamó cartas a João, pero no eran cartas de despedida ni de lamentos. Eran actualizaciones de vida, como si él estuviera de viaje y ella necesitara compartir la noticia. Hoy vinieron los nietos a comer y el pequeño Lucas dijo algo que te encantaría escuchar. Escribió sobre sus descubrimientos, sus miedos, sus pequeñas victorias diarias. Escribir estas cartas activó una zona específica del cerebro relacionada con la continuidad de los vínculos. En lugar de intentar apagar el amor, María aprendió a redirigirlo. El resultado fue sorprendente. El dolor agudo de la ausencia comenzó a transformarse en una presencia reconfortante. João ya no estaba perdido para siempre. Se integró sanamente a su nueva realidad. El tercer gran avance llegó cuando María decidió continuar con algunas de las tradiciones que tenían juntos, pero adaptándolas a sus nuevas circunstancias. Todos los domingos, almorzaban juntos y conversaban sobre sus planes para la semana. María mantuvo el ritual, pero ahora cocinaba mientras conversaba sobre cómo João preparaba cada plato, qué condimentos usaría y cómo pondría la mesa. Estas técnicas no eliminan el anhelo, lo transforman.
La neurociencia demuestra que cuando creamos nuevos patrones de interacción con nuestros recuerdos más dolorosos, el cerebro gradualmente deja de activar únicamente los centros de dolor y comienza a despertar también las áreas de conexión, gratitud y continuidad emocional. El cuarto descubrimiento de María llegó al darse cuenta de que João seguía hablándole a través de los hábitos que le había inculcado durante 4 décadas. Cada vez que organizaba la casa de una manera específica, elegía especias para sus comidas o tomaba una decisión importante, utilizaba criterios que él había ayudado a moldear su personalidad. En lugar de verlo como una dependencia dolorosa, comenzó a reconocerlo como una forma de sabiduría compartida que seguía viva en su interior. María desarrolló lo que llamamos la técnica de la sabiduría heredada. Siempre que se enfrentaba a una situación difícil, en lugar de sentirse perdida sin su consejo, se preguntaba: ¿qué me ha enseñado João sobre esto a lo largo de todos estos años? La respuesta siempre llegaba, porque 42 años de estrecho contacto dejan profundas huellas en nuestra forma de pensar y reaccionar ante el mundo. Cuando los vecinos acudían a pedir ayuda con un problema, María al principio consideró negarse porque se sentía demasiado frágil. Pero luego recordó que João siempre decía que ayudar a los demás era la mejor manera de sanar nuestras propias heridas. Se ofreció y descubrió que usar la sabiduría que él le había impartido creaba una reconfortante sensación de cercanía, como si aprobara sus decisiones. La quinta técnica revolucionó su relación con sus pertenencias. En lugar de acapararlas como reliquias intocables o donarlas en un intento desesperado por seguir adelante, María creó rituales de uso consciente. Eligió una de sus camisas para usarla en ocasiones especiales, no como disfraz, sino como una forma de honrar su presencia en momentos importantes. Cada vez que se ponía esa camisa, María realizaba una pequeña e íntima ceremonia. Se miraba al espejo y decía: «John, hoy necesito tu valentía para afrontar esta situación». O bien, «Hoy quiero llevar conmigo tu optimismo». La tela se convirtió en un puente físico entre su recuerdo y la fuerza que necesitaba encontrar en su interior. María también transformó su ritual de orden. En lugar de dejar todo exactamente como lo dejó o eliminar cualquier rastro, creó pequeños altares del recuerdo por toda la casa. Una foto suya en la cocina, donde más le gustaba estar, su taza favorita para las plantas que cuidaba, sus libros ordenados de una manera que ella creía que él aprobaría. La técnica más poderosa surgió cuando María decidió completar algunos proyectos que João había comenzado. Estaba renovando el jardín cuando falleció. Dejó una estantería a medio terminar que estaba construyendo para sus nietos y tenía planes de organizar las herramientas en el garaje. En lugar de ver estas tareas inconclusas como dolorosos recordatorios de una vida truncada, María las vio como oportunidades para una colaboración póstuma. Cada vez que avanzaba en uno de estos proyectos, sentía la presencia de João de forma constructiva. «Sé que querías que estas flores se quedaran aquí», decía mientras las plantaba. «Tenías razón en que esta madera era perfecta para la estantería». Cumplir sus sueños se convirtió en una forma de mantener viva su relación, pero ahora ella asumía ambos roles cuando era necesario. El descubrimiento más transformador de María llegó cuando se dio cuenta de que podía crear nuevos rituales que honraran a João sin anclarse en el pasado. Empezó a desarrollar lo que llamamos tradiciones evolutivas. En lugar de repetir exactamente lo que hacían juntos, creó versiones adaptadas que incluían su esencia, pero le permitieron crecer como persona. Todos los sábados por la mañana, João le preparaba panqueques mientras escuchaban música antigua en la radio. María mantuvo el ritual de los panqueques, pero ahora invitaba a sus nietos a ayudarla. Mientras cocinaban juntos, contaba historias de su abuelo, le enseñaba sus recetas secretas, transformando su anhelo en un legado vivo. Los panqueques seguían haciéndose con amor,
pero ahora ese amor se multiplicaba de generación en generación. María descubrió que podía hablar con Juan sobre sus nuevas experiencias sin sentirse culpable por vivir cosas que él no viviría. Juan, hoy conocí a una señora en el mercado que está pasando por lo mismo que yo. Recordé que siempre decías que nuestro dolor solo tiene sentido cuando ayuda a otros a sufrir menos. Empezó a usar la sabiduría adquirida a través de la pérdida para acoger a otras viudas, sintiendo la presencia de Juan en su generosidad. La última técnica que revolucionó su sanación fue aprender a celebrar las fechas importantes de una forma nueva. En lugar de convertir su aniversario de bodas, su cumpleaños y la fecha de su fallecimiento en meros días de luto, María creó rituales de gratitud. En su aniversario de bodas, preparaba su plato favorito y brindaba sola. Gracias, Juan, por 42 años de amor que aún me reconfortan cada día. El día de su muerte, en lugar de sumirse en la tristeza, María decidió hacer algo de lo que él se sentiría orgulloso. Donó sangre, visitó a personas solas en el asilo y plantó un árbol. Hoy es el día en que te fuiste, pero también es el día en que elijo multiplicar el amor que me diste. La dolorosa fecha se convirtió en una celebración activa de la continuidad del amor. María también aprendió a incluir a Juan en sus decisiones futuras sin dejar que controlara su vida. Cuando consideraba mudarse a un apartamento más pequeño, se preguntaba, ¿qué diría Juan al respecto? Pero luego añadía, ¿y qué necesito para ser feliz ahora? Descubrió que podía respetar su opinión sin renunciar a su autonomía como mujer que aún tenía toda la vida por delante. La transformación de María en tan solo unas semanas fue extraordinaria. No superó la pérdida de Juan. Reconfiguró su relación con esa pérdida, transformando la viudez de una prisión de sufrimiento en un puente entre el amor del pasado y las posibilidades del presente. Estudios sobre neuroplasticidad en adultos mayores demuestran que nuestros cerebros conservan la capacidad de crear nuevas conexiones incluso después de pérdidas devastadoras. La clave está en dirigir conscientemente estas conexiones hacia patrones que nutran en lugar de destruir. Regístrate ahora y toca la campana, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional y mostrarte cómo transformar el dolor más profundo en sabiduría sanadora. La neurociencia de la viudez revela algo fascinante sobre cómo nuestro cerebro procesa los vínculos a largo plazo. Cuando perdemos a nuestra pareja tras décadas juntos, no solo lidiamos con el duelo, experimentamos lo que los científicos llaman desorganización neuronal de los sistemas compartidos. Durante 40 años, el cerebro de María había creado patrones automáticos basados en la presencia constante de Juan. Cada decisión, desde qué programa ver hasta cómo organizar la agenda semanal, involucraba circuitos neuronales que incluían su respuesta. Cuando se fue, estos circuitos quedaron huérfanos, enviando señales a una conexión que ya no existía. Por eso siente ese vacío en el pecho. Por eso se despierta esperando encontrarlo a su lado. Pero el cerebro tiene una extraordinaria capacidad de reorganización, especialmente cuando dirigimos conscientemente este proceso. Las técnicas que María descubrió a través de las fotografías de sus nietos no eran solo métodos de consuelo emocional. Literalmente, reconfiguraban su sistema nervioso para procesar la ausencia como una presencia transformada. He observado esto en cientos de casos de viudez después de los 60 años. Quienes se recuperan más rápidamente no son quienes olvidan o superan la pérdida. Son quienes pueden reconfigurar neuronalmente su relación con los recuerdos, transformando los circuitos del dolor en circuitos de conexión continua. María me contó algo que ilustra a la perfección esta transformación neuronal. Doctor, antes abría el armario, veía sus camisas y sentía como si alguien me pisara el pecho. Ahora abro el mismo armario, veo las mismas camisas y siento como si me abrazara por detrás.
aprobando mi fuerza para seguir adelante. La misma información visual, el mismo estímulo, procesado por circuitos neuronales completamente diferentes. Esto se debe a que María entrenó su cerebro para crear nuevas asociaciones con los desencadenantes de la memoria. En lugar de camiseta equivale a pérdida permanente, ahora era camiseta equivale a amor que permanece presente. Lo más impresionante es la velocidad de esta reconfiguración cuando aplicamos las técnicas correctas. María reportó cambios significativos durante la primera semana de práctica consciente de los nuevos patrones. No negaba su dolor ni fingía que João no se había ido. Estaba enseñando a su sistema nervioso a procesar el anhelo como conexión en lugar de desconexión. Esto explica por qué algunas personas permanecen atrapadas en un duelo crónico durante años, mientras que otras encuentran maneras saludables de integrar su pérdida. No se trata de ser emocionalmente más fuerte o más débil. Se trata de saber cómo dirigir la neuroplasticidad natural del cerebro hacia patrones que sanen en lugar de perpetuar el sufrimiento. Comparte esto con alguien que lo necesite hoy. Podría ser la información que transforme la vida de un ser querido. Para que estos descubrimientos se conviertan en transformaciones duraderas en tu vida, es crucial crear lo que llamamos un protocolo de reconexión diaria. María desarrolló una rutina específica que mantuvo sus nuevos circuitos neuronales activos y fortalecidos, evitando que recaiga en viejos patrones de sufrimiento constante. Todas las mañanas, antes incluso de levantarse, María dedicaba 5 minutos a lo que ella llamaba su charla matutina con John. No era una conversación de desesperación ni arrepentimiento. Era una conversación cariñosa con ella sobre sus planes del día, sus sentimientos, sus preocupaciones. Buenos días, cariño. Hoy almorzaré con nuestra hija y sé que te alegrará saber que está bien. Durante el desayuno, María tenía una fotografía específica en la mesa, siempre diferente a la anterior. Mientras tomaba su café, la miraba y recreaba mentalmente el contexto de ese momento. Pero en lugar de perderse en la nostalgia, conectaba ese recuerdo con algo presente. En esta foto, estábamos en el cumpleaños de tu madre. Hoy habría cumplido 95 años, y estoy segura de que está orgullosa de ver cómo nuestros nietos perpetúan los valores que nos enseñaste. Por las tardes, María reservaba tiempo para completar pequeñas tareas que João había dejado pendientes o para ocuparse de las cosas que solía hacer. Pero transformó estas actividades en colaboraciones imaginarias. Mientras regaba las plantas, hablaba de cómo crecía cada una. Al organizar sus herramientas, le agradeció las lecciones de organización que le había enseñado. Por la noche, antes de dormir, María escribía unas líneas en lo que llamaba su diario de continuidad. No escribía sobre el dolor de su ausencia, sino sobre cómo había sentido su presencia durante el día. Hoy, cuando mi vecina me pidió ayuda, recordé de inmediato tu consejo de estar siempre disponible para quienes la necesitan. La ayudé a arreglar el problema del grifo y sentí tu sonrisa. María también creó un sistema de consultas imaginarias para decisiones importantes. Ante una decisión difícil, se sentaba en su silla favorita y presentaba mentalmente la situación. John, los chicos quieren que venda la casa y me mude cerca de ellos. ¿Qué te parece? Luego se calmaba y prestaba atención a sus propios pensamientos, reconociendo que la sabiduría de él seguía viva a través de los valores y criterios que él había ayudado a inculcar en ella. Para los momentos de crisis emocional, cuando el dolor se volvía abrumador, María desarrolló un protocolo de emergencia. Tomaba un objeto que le había pertenecido, lo sujetaba con fuerza y decía en voz alta: «João, ahora mismo necesito tu fuerza». Luego respiraba profundamente 3 veces, concentrándose en la sensación de que no estaba enfrentando esta dificultad sola. Cuéntame cuál es tu mayor desafío al lidiar con la nostalgia para que puedas saber
¿Cómo puedo ayudar a más personas que están pasando por este dolor? 6 meses después de aquel día, María abrió la caja de fotos que le habían traído sus nietos y volvió a buscarme. Pero esta vez no era la mujer rota que conocí al principio. Era alguien que había aprendido a llevar a Juan de una manera que nutría, en lugar de destruir, su capacidad de vivir plenamente. «Doctor, he descubierto que el amor verdadero no termina con la muerte», me dijo. «Se transforma. Juan ya no está físicamente, pero todo lo que construimos juntos, todos los valores que me enseñó, todas las formas en que me amó, sigue vivo en mí y ahora fluye a través de mí hacia otras personas». María había sido voluntaria en un grupo de apoyo para viudas, donde utilizó las mismas técnicas que había descubierto para ayudar a otras mujeres a transformar su duelo en puentes de conexión. Se dio cuenta de que su propia sanación era completa cada vez que compartía estos descubrimientos con alguien al comienzo de su proceso de duelo. La casa que una vez pareció un doloroso mausoleo era ahora un espacio de vívidos recuerdos. Los nietos lo visitaban con más frecuencia porque sentían que podían hablar libremente de su abuelo sin causarle una angustia innecesaria a su abuela. María había creado un ambiente donde Juan era recordado con alegría y gratitud, no solo con tristeza. No había superado su pérdida, porque eso habría sido imposible e innecesario. Había aprendido a integrar esa pérdida en su identidad de una manera que honraba el pasado sin sacrificar el futuro. Aún lo extrañaba, aún pasaba por momentos difíciles, pero ahora contaba con herramientas concretas para transformar ese anhelo en algo que la fortaleciera en lugar de paralizarla. El descubrimiento más importante de María fue comprender que llevar a alguien en el corazón no solo significa cargar con el dolor de su ausencia, también significa cargar con toda la alegría, toda la sabiduría, todo el amor que construyeron juntos. Juan siguió siendo parte de su vida, pero ahora de una manera que le permitió crecer, crear nuevas relaciones y alcanzar nuevas metas. Si enfrentas el dolor devastador de la viudez, recuerda que tu dolor es real. Tu anhelo es legítimo y al mismo tiempo existe un camino para transformar este sufrimiento en algo que honre a quienes perdiste, sin destruir la persona en la que aún puedes convertirte. Sanar no significa olvidar. Significa aprender a recordar de una manera que nutra tu alma en lugar de consumirla. Cada día que permaneces atrapado en el dolor de la ausencia, es un día menos para experimentar todas las formas de amor y conexión que aún son posibles en tu vida. Tu pareja no querría verte languidecer en el sufrimiento eterno. Querría verte honrar tu amor a través de una vida plena y significativa. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.